Hola, muy buenas tardes. Durante esta jornada, desde el Ministerio de Salud, confirmaron que efectivamente estos casos que conocíamos hace unos días atrás, semanas incluso, de Ñuble específicamente, estas personas que fallecieron producto también de un contagio de influenza, había una coinfección, es decir, tenían el virus respiratorio, que en este caso es la influenza, que hoy día tiene mayoritariamente la circulación en nuestro país, pero también había este contagio de esta bacteria asesina, tal cual se ha llamado en varias oportunidades los medios de comunicación, pero que su nombre científico, se podría decir, es el Streptococcus del grupo A. En relación a ese tema, durante esta jornada la ministra de Salud explicaba, ya hace unas semanas atrás, efectivamente las autoridades sanitarias levantaron una alerta en todos los servicios de salud producto de la circulación de esta bacteria. No es nueva, ya es conocida por los grupos médicos, por los hospitales, ya habían habido casos anteriormente. De hecho, durante esta mañana además se señaló que el año pasado, por ejemplo, hubo 190 casos de contagios con esta bacteria. ¿Cuál es el problema? Cuando esta bacteria se junta con el virus que es la influenza, una influenza que sabemos que además este año es mucho más fuerte de lo que habíamos visto años anteriores. ¿Cómo opera esta bacteria? Efectivamente, la influenza hace que las personas que la contraen bajen sus defensas, y ese es el momento idóneo para que esta bacteria ingrese justamente ahí y genere esta coinfección. Eso es lo que se confirmó durante esta mañana. Estos casos de Ñuble efectivamente tenían esta coinfección, la bacteria y además la influenza. Y recordemos que en ese contexto de las personas que fallecieron en Ñuble, 4 de ellas no estaban vacunadas contra la influenza. Entonces todos estos datos son relevantes a la hora también de analizar lo que ocurre en relación a cómo también pudiese operar y afectar y golpear esta bacteria, que hoy día ya sabemos que hay más de 130 casos, es decir, todavía no iniciamos el invierno y efectivamente tenemos 130 casos, al menos confirmados por las autoridades sanitarias. El año pasado hubo un poco más, pero fue el promedio del 2023. Entonces, efectivamente ahí las autoridades han puesto atención principal y han levantado esta alerta. ¿Cuál es el tratamiento que tiene esta bacteria? Como ya lo decíamos, es conocida, han habido casos en años anteriores. Entonces, efectivamente, esta se trata con antibióticos que también estaban señalados en esta alerta, en esta circular que fue enviada por el Ministerio de Salud ya la semana pasada. Todos los servicios asistenciales ya lo tenían en sus manos. Entonces, por ende, los tratamientos son conocidos al menos por los servicios de atención. Con respecto a este tema, conversamos durante esta mañana con la ministra, que nos entregó más detalles sobre estos casos, sobre lo sucedido ahí en la región de Ñuble. Los invito a escuchar lo que nos dijo. Dale. Y esta bacteria en particular es una bacteria particularmente agresiva, el Streptococcus pyogenes, y que por lo tanto eso lleva particularmente a tener una alerta en los equipos clínicos. Y si un niño está con un cuadro respiratorio que en un principio parece viral, pero vuelve, ahí hay que empezar a sospechar y sospechar aceleradamente que puede haber una infección bacteriana. Estas bacterias, si bien a veces tienen estos apelativos que son terribles, la verdad es que tienen una buena respuesta a antibióticos y son entregados en forma oportuna. Desde fines del año pasado ha habido un aumento en la detección de esta bacteria. Si no recuerdo mal, teníamos alrededor de 190 cepas en el Instituto de Salud Pública y este año ya llevamos como 130 o 160. Alerta. Bueno, ¿y qué se hace ahora entonces, Poscata? Eso es lo que hay que plantear. ¿Qué dice la ministra, qué dicen las autoridades? Casos de influenza subiendo y el nombre bacteria asesina, que a mí me carga porque es muy fuerte, es muy potente, es muy agresivo. Bacteria asesina, es como... Wow, de una te moriste. Así es es como la conclusión. Tengo bacteria asesina, bueno, me voy a morir. Es como muy crudo el nombre. Entonces, ¿qué se está haciendo hoy para evitar que los casos de influenza empiecen a ser mucho más graves y terminemos en urgencia también y vayan aumentando los casos? Campañas en medios, mayor vacunación. ¿Hacia dónde van los dardos hoy día? Mira, el Ministerio de Salud efectivamente ha
incentivado y ha reforzado todo lo que es la campaña de invierno 2024 y que dentro de ello también tiene contemplada la vacunación. Una vacunación que hoy día recordemos que en el grupo objetivo al menos ya alcanza cifras del 70%. Esto es una noticia positiva y que efectivamente se han destacado durante los últimos días, pero todavía hay un porcentaje o un grupo que es aquel que pertenece a los grupos de riesgo que todavía no se ha vacunado. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el desglose de esto? Que principalmente esta coinfección, que es entre la influenza y esta bacteria, efectivamente hoy día está golpeando a quienes son adultos mayores y que están dentro del grupo de riesgo de vacunación, pero por distintos motivos no han podido hacerlo. Recordemos que también gran parte de nuestra población de adultos mayores no tienen movilidad de forma fácil. Algunos están postrados, algunos están enfermos. Entonces, efectivamente, los municipios han estado haciendo un trabajo en terreno para poder llevar la vacunación a los domicilios de estos adultos mayores que no han podido asistir a los centros de los vacunatorios. Por eso que el Ministerio de Salud ha reforzado esta vacunación y también para aquellas personas que lo deseen de forma particular. En la semana hablábamos incluso de una falta de stock de vacunas contra la influenza en las farmacias, por ejemplo, o para poder pedir hora. Esto efectivamente en un grupo que no es de riesgo, sino que aquellas personas que no padecen ninguna enfermedad ni nada, pero producto de todas estas noticias se han querido o han decidido vacunarse. Ahí durante esta mañana incluso le preguntábamos a la subsecretaria de Salud Pública qué es lo que está pasando y efectivamente ellos han comprado 1.800.000 nuevas vacunas de influenza que van a llegar a nuestro país. Esto ha sido gestionado por el gobierno y efectivamente deberían llegar durante los próximos días para poder no quedarse sin stock de vacunas, especialmente en los grupos de riesgo, que recordemos son adultos mayores sobre los 60 años, embarazadas, niños entre los 6 meses hasta quinto básico. Y también hay que fijarse porque en mevacuno.cl al final de donde salen todos los grupos de riesgo salen otros grupos y cuando uno ingresa ahí otros grupos están por ejemplo incluidos los basureros, quienes trabajan también recogiendo la basura en nuestro país, están las telecomunicaciones, hay otros grupos que tienen contacto directo o constante con personas que también están incluidos dentro de los grupos prioritarios. Entonces es importante también informarse con respecto de eso porque quizás algunas personas están dentro de los grupos prioritarios pero están buscando la vacuna de forma particular y que ha pasado mucho y efectivamente ahí es donde las farmacias no tienen stock, se están demorando más en llegar las vacunas. Hoy día hablábamos con la subsecretaria sobre este cargamento de 1.800.000 vacunas que van a llegar a nuestro país. Los invito a escuchar lo que nos señalaba. Las dosis adicionales que adquirimos recientemente están ingresando al país dentro de esta semana. El primer envío, no todas las vacunas son enviadas en el mismo envío, por lo cual en esta semana van a ingresar al país 500.000 de dosis adicionales. La próxima semana llegan 800.000 dosis más y luego después de eso siguen ingresando paulatinamente hasta completar el 1.800.000 dosis adicionales que hemos adquirido para poder garantizar el stock a todo el grupo objetivo. Claro, y escuchamos los detalles de esta compra que fue gestionada por el gobierno, el Ministerio de Salud, que son vacunas que van a llegar a nuestro país. Recordemos que todavía no parte el invierno, por eso es importante alcanzar un mayor porcentaje de vacunación, si bien estamos en cifras positivas que han sido destacadas también por las autoridades, pero aún falta. En mevacuno.cl es donde usted puede encontrar toda la información, dónde está el vacunatorio más cerca, si usted es grupo de riesgo, grupo prioritario. Es importante informarse, más aún ahora donde se ha señalado que efectivamente existe casos de coinfección entre influenza y esta bacteria que además genera unos cuadros complejos y que ya sabemos cuál es el resultado de lo que ocurrió al menos ahí en la región de Ñuble. Nosotros ahora estamos en el Ministerio de Salud porque en unos minutos más se va a llevar a cabo un balance por parte de las autoridades sanitarias donde van a entregar un detalle, por ejemplo, de si hay casos nuevos de personas que tengan esta bacteria, cuál es también la ocupación de camas críticas, qué es lo que está pasando en los grupos de riesgo, que son los adultos mayores, que son hoy día quienes los que principalmente se están contagiando. Bueno, y educar, eso es lo que hay que hacer también, Cata. Eso es lo que hay que hacer. Te mando un abrazo, gracias por todo.